Y ahí Maxi me da el ok. Sí, muy bien. Bueno, ya estamos listos entonces. Bueno, en principio, muy buenas tardes a todos y todas. La verdad que es un placer que cada sede de nuestra querida Universidad Nacional de la Patagonia Austral hoy se haga presente en esta charla que en un ratito nada más les vamos a contar, que está enmarcada en una serie de actividades que la provincia de Santa Cruz ha elaborado precisamente para conmemorar este 24 de marzo tan especial para todos y todas las argentinas. Cuando comenzamos a pensar con el magíster Silvio Rodman esta actividad de extensión, nosotros pertenecemos a la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional y a la Red de Educación en Contextos de Encierro. Comenzamos a pensarlo porque venimos hace mucho tiempo hablando de lo que es la curricularización de los derechos humanos en el nivel superior, sobre todo en esta coyuntura sociopolítica tan desafiante. Creemos que es importante y necesario poder ofrecer un espacio de análisis, de reflexión, sobre todo para las prácticas profesionales, y de esa manera poder llegar a la construcción de esta sociedad que tanto queremos, respetuosa de nuestros derechos humanos, más justa, empática, sorora, igualitaria y sobre todo libre de toda discriminación. Es por eso que pensamos en distintos objetivos con Silvio que tenían que ver básicamente con poder visibilizar los peligros de los discursos negacionistas como riesgo para la vulneración de los derechos humanos, concientizar sobre el impacto que tiene esto en la población, poder analizar la violencia, el aumento de la violencia producto de estigmatizaciones sobre ciertos grupos, pero sobre todo con la preocupación de que esto pueda ser avalado por nuestras máximas autoridades a veces. Y también poder reflexionar acerca del desarrollo histórico que en nuestro país ha tenido la implementación de políticas sobre derechos humanos. En esta tarde vamos a contar con personas que sobre todo pueden hablar de su propia voz, de su propia experiencia y que han estado involucrados en la historia reciente y desarrollo de los derechos humanos. Por eso es que para nosotros es un verdadero placer y en un momento nada más los vamos a presentar. Pero como les decía, todas estas actividades, esta charla de hoy y la del lunes, que está también prevista, están dentro de una agenda con la consigna de Santa Cruz, territorio con memoria. Y para eso vamos a invitar a la secretaria de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, a Romina Perrone, que pueda contarnos un poco de qué se trata esta agenda, porque además podamos participar de las otras actividades. Romy. Hola, buenas tardes, muchas gracias. No. Hay un problemita con el audio. A ver, ahora, Romy. A ver, ahí estamos, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes. Apaga el micro. Bueno, son cuestiones de este desafío de estar mediados, presenciales. Nosotros acá, quienes estamos presentes, podemos verte, pero poco han podido escuchar. Por suerte también las tecnologías nos permiten dejar grabadas y registrados estos momentos de compartir. Aquí en la sala Bergero también hay personas presentes. Estamos compartiendo también en este mismo espacio una muestra de fotografías que tiene que ver con las personas desaparecidas en Santa Cruz y un poco retomando esto que decías, Laura, ¿no? La importancia que tienen este tipo de debate y estas charlas en este momento, en este contexto, en el marco del 24 de marzo, pero de esta semana también, que hacen al presente, no solo a un momento histórico para traer a la memoria, sino a la necesidad de esta construcción colectiva y permanente de la memoria, y en particular venimos trabajando en conjunto con diferentes actores, que aquí a mi lado hay representantes también de instancias provinciales,
de la provincia de Santa Cruz y pensando esta posibilidad de encuentro, y aquí también en la sala nos acompañan y seguramente con staff también, pensando en el reconstruir esta memoria colectiva de Santa Cruz, pero en clave de nuestra provincia, ¿no? Y esto es un poco la idea que atraviesa una agenda que va a tener, además de, como mencionábamos, muestras fotográficas, mañana una vigilia también, organizada desde juventudes, actividades en las localidades, el acto central del 24 de marzo, y otra serie de actividades que compartimos en una agenda común que está circulando ya por diferentes medios y que hemos compartido y también trabajado con las unidades académicas de la UNBA. Bueno, muchas gracias, Romina. Gracias y además por todo el esfuerzo y el compromiso y la ayuda que nos diste para poder llevar adelante estas charlas. Bueno, obviamente contamos también en esta oportunidad y queremos escuchar la palabra de la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la profesora Roxana Puebla. Bueno, muchas gracias por la invitación eh, para participar de estos diferentes encuentros en conmemoración por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y por las Justicias. Quiero darles la bienvenida a toda la concurrencia que va a participar de estos encuentros. Voy a agradecer a varias personas que han estado en la organización y que van a participar porque me parece importante y que muestra lo que Romina y Laura estaban manifestando en esto de poder realizar eventos con una participación de la provincia, de los municipios, de las diferentes localidades que hacen de este trabajo un trabajo colectivo y seguramente eso permite llegar a mejores resultados. Quisiera agradecer a la coordinadora del Comité Ejecutivo de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, del Consejo Interuniversitario Nacional, la profesora Clotilde de Paul, por haber hecho todas las gestiones que permiten que hoy estemos en simultáneo por plataforma Zoom y por el canal de YouTube del CIN en vivo para todo el país, que es muy importante para nosotros. Agradecer a la red de universidades nacionales en educación en contexto de encierro por la participación y por ser parte de la organización de estas jornadas. Agradecer también a la organización de Liberpueblo. Un especial agradecimiento, por supuesto, a todas las personas que van a participar como conferencistas, que van a estar aportando en estos espacios con sus conocimientos y experiencias. Agradecer a la licenciada Laura Leno y al magíster Silvio Rothman como representante de nuestra universidad en las redes de Derecho Humano y en contexto de encierro. Y también agradecer a la licenciada Romina Perrone, secretaria de Extensión de nuestra universidad, que han estado organizando todas estas actividades que lleva, por supuesto, más allá que tengamos una modalidad híbrida, eso, digamos, el tener gente en lugares donde se están encontrando físicamente y otros virtualmente, requiere de mucho trabajo y de mucho tiempo. Entonces, en las personas que acabo de nombrar, agradezco la organización de toda esta actividad. También agradecer a los que van a participar, agradecer a la Secretaria de Gestión Educativa del Consejo Provincial de Educación, profesora María del Carmen Baños, por el compromiso para que el estudiantado de nivel medio pueda participar en estas jornadas, familiarizándose con el ámbito universitario y discutiendo temas que nos interpelan.
Agradecer a través de Jazmín Machiavelli, ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a todo el personal de todas las áreas que dependen de ese ministerio, Roxana Rodríguez, Rubén Fernández, Carolina Chiramberro, Damián Rueda, Verónica Pérez, Dan IM, también al secretario de Cultura, Adriel Ramos, a Marcela Botella, al secretario de Derechos Humanos de ATE, Santa Cruz, Gustavo Subiabre, y a toda la comunidad universitaria que ha participado en la organización de este evento y que se encuentra en las diferentes unidades académicas y localidades. Y también agradecer por su participación a la Asociación Sindical ADIUM. Hoy nos encontramos en este evento en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora en Argentina el 24 de marzo, y es un compromiso de nuestra universidad poder fortalecer la conciencia colectiva y la necesidad de educar en la memoria para construir futuro. En ese sentido, nos pronunciamos de manera contundente para defender públicamente todos los derechos que a lo largo de nuestra historia han sido conquistados. Como institución formadora es importante poner un fuerte énfasis en la historia de nuestro país, en la educación en todos los niveles, para que a partir del conocimiento no volvamos nunca más a ese pasado traumático ocurrido durante la dictadura y promover en la educación pública una cultura de respeto por los derechos humanos y la democracia. Ratificamos una vez más la necesidad de diálogo como camino posible para la construcción de una democracia fortalecida con la vigencia plena de los derechos humanos. Por eso consideramos fundamentales estos espacios de debate y discusión donde podamos poner en tensión ideas y construir espacios de escucha constantes con el estudiantado, la docencia, el claustro no docente, las personas graduadas y todos los integrantes de la comunidad, donde continuemos recordando y analizando la época más oscura de nuestra historia, el terrorismo de Estado que se inició el fatídico 24 de marzo de 1976 y culminó el 10 de diciembre de 1983, para repetirse nunca más. Y en particular pensar en esa fecha en clave, como decía Romina, de nuestro territorio y la construcción de la memoria santacruceña. Sabemos que con memoria, verdad y justicia podremos contribuir a una sociedad más justa, igualitaria, diversa y solidaria. Espero que estas jornadas permitan recordar el pasado, reflexionar y debatir el presente y pensar y generar desde los diferentes espacios mejores condiciones para la igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Roxana, por tu compromiso, como siempre. Bueno, ¿qué te parece, compañero? Silvio, te veo ahí con tu tableta prendida para que puedas presentar a los panelistas, a este lujo que vamos a tener y vamos a darnos esta tarde. Presentes de manera virtual y de manera presencial. Pero antes de hablar yo y presentar yo a los panelistas, voy a dar pie acá
a que hagan un saludo desde la provincia. Buenas tardes y gracias por la invitación. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, digamos, tenemos el agrado de compartir un poco esta agenda construida pensando el 24 de marzo como una fecha importante para tener en cuenta, digamos. ¿Sí? Ha sido interesante poder pensar juntos la necesidad de poner esta idea de Santa Cruz, territorio con memoria, digamos, ¿no? El hecho de llevar la memoria activa a todas las localidades y participar activamente de las áreas de mujer, género, diversidad y derechos humanos, nos invita a este nuevo desafío que tenemos y que por supuesto ponemos el eje en este momento, el enclave en los 19 desaparecidos en Santa Cruz, digamos, ¿no? Sin olvidar, por supuesto, los 30.000 desaparecidos. Creemos que es importante que esta fecha sirva para la reflexión y hoy el tema que nos convoca en la charla nos parece muy interesante como desafío en tiempos complejos, en tiempos donde se plantean situaciones de avasallamiento de derechos. Pero hoy más que nunca necesitamos la necesidad de conversar, hablar y respetar todos los derechos humanos. Así que desde la Secretaría les agradecemos a todos. Bueno, ahora sí, vamos a un poco lo que decía Laura recién, empezar, a mí me toca en esta división de tareas, me toca presentar a lo que van a ser los panelistas. En un primer momento, la persona que en realidad no es que va a hablar, sino que mandó un video que ahora vamos a pasar, ella es Cristina Cabib. Cristina Cabib es presidenta de la Comisión de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Mucho no voy a decir porque eso ya lo va a decir en el video, pero justamente mandó un video y no podía estar porque en estos momentos ellas están marchando en lo que se hace para estas fechas, que es marchar en la plaza de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, por eso se les superponían las actividades, entonces tuvo la amabilidad de mandar un video, que es lo que vamos a pasar ahora, es muy cortito, es justamente los 10 minutos que tenía de charla, entonces vamos a presentar eso. Silvio, perdón, pero creo por los mensajes que nos dan que no se está escuchando muy bien el video. Bueno, vamos a apagarlo. Vamos a solucionar esto porque si no, no se va a poder apreciar. Vamos para atrás. Un segundito que resolvemos problemas técnicos.
Sí, sí, escucharte. En el año 1982, cuando en una reunión de madres se resuelve que en cada plaza del país que se pudiera se hiciera una ronda. Nosotras ya estábamos mudadas acá en Quilmes, con el grupo de madres de Quilmes armamos la ronda. Y todos los pueblos Que no se escucha el audio. Vamos a pasar a otra de las panelistas, que es Diana Cordon. Diana Cordon, médica psiquiatra, psicoanalista, coordinadora del equipo argentino de trabajo, investigación psicosocial, coordinadora del equipo de asistencia psicológica de Madres de Plaza de Mayo entre 1979 y 1983, o sea, en plena dictadura. Ella fue la que ofrecía, junto con ese equipo, la asistencia psicológica a las Madres de Plaza de Mayo, y es cofundadora e integrante de Liberpueblo. Diana, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. ¿Se me escucha? ¿Me oyen? Fenómeno. Bueno, antes que nada quería agradecerles mucho la invitación y decirles que la verdad es que en momentos tan difíciles para nuestro país, y digo para nuestro pueblo, pero me animo a decir también tan difíciles para nuestra patria, estar conectados a la distancia, la verdad es que me produce una gran emoción. Y cuando recién escuchaba cómo en los municipios de Santa Cruz están compartiendo tareas, actividades, etcétera, bueno, me parece que es lo que seguramente está ocurriendo en todo el país en este 24 de marzo tan complejo y tan difícil. Y quería, porque estoy en la 24 perdón, AM, boludo. Por favor, ¿pueden Claro, por eso me fui, nadie, estaba sola en las personas? Gracias. bueno, sigo. No, les decía que me parece que en momentos tan difíciles para nuestro país, como decía hace un ratito la rectora o decana, rectora de la universidad, entiendo, me parece que es fundamental poder pensar en términos de producciones colectivas, y por eso me parece que estos debates, poner en espacios colectivos y pensar en términos de que las producciones no son individuales, sino que aunque se expresen a través de individuos, siempre son producciones colectivas, me parece muy importante, y creo que, bueno, que esta jornada que están haciendo es un aporte en esa dirección. Bueno, este 24 de marzo, para mí todos los 24 de marzo, como para la inmensa mayoría de los argentinos, es un día muy peculiar. Todos ocupamos las plazas, las calles, pero sinceramente me parece que este 24 de marzo tiene una importancia absolutamente relevante. Lo primero que quería decirles es que, como creo compartir con ustedes, el 24 de marzo
unimos dos aspectos muy importantes. Uno que es el repudio al golpe genocida del 76. Pero me parece que el otro aspecto que marca la ocupación de la escena pública que hacemos todos el 24 de marzo es también la transmisión que ha habido transgeneracional en la lucha contra la impunidad. Es decir, que durante muchísimos años hemos luchado permanentemente en las calles por la aplicación de justicia y hoy sabemos que la Argentina, digamos, empezando por la resistencia heroica de las madres de Plaza de Mayo, que la Argentina ha tenido un logro gracias a esa lucha contra la impunidad de años y años, ha tenido un logro que no se conoce en ningún otro país del mundo, que es el logro de los juicios a los genocidas. Me parece que eso está acuñado también en nuestra memoria y en la memoria de generaciones. Yo siempre siento una gran emoción cuando veo la cantidad de jóvenes que se involucran y que se comprometen, jóvenes que no han vivido la dictadura y que sin embargo llevan en su corazón esta lucha contra la impunidad, ¿no? La reflexión principal que quería hacer con ustedes es alrededor del tema de la memoria, porque a mí me parece que la memoria siempre se construye desde las necesidades del presente, que es un proceso continuo de construcción y que no se trata de una memoria cronológica de recordar simplemente hechos, sino que me parece que las necesidades del presente marcan los temas principales de discusión de la memoria. Y pensemos que ya estamos en tiempos en que podemos hablar de memoria histórica, no solo de memoria colectiva, porque la memoria histórica es cuando ya, digamos, las generaciones que han vivido ese momento ya no están. Estamos entrando en periodos realmente de construcción de la memoria histórica. Y tal como ustedes plantean en la convocatoria, hay un debate tremendo alrededor de esto y a mí me parece que muestra claramente que la memoria es un terreno de disputa. No es un cuerpo de recuerdos que se instalan de una vez para siempre, sino que es un terreno de disputa entre distintos proyectos, no solo referidos al pasado, sino referidos al presente y al futuro. Y me parece, fíjense, yo pensaba el otro día que nosotros muchas veces decimos no olvidamos, y es verdad que no olvidamos, pero también hay otras versiones de la historia y de la memoria que tampoco olvidan, pero olvidan en una dirección opuesta a los intereses de las grandes mayorías de la Argentina. Es decir, y digo que hoy me parece que todos los intentos negacionistas en realidad ponen en evidencia este problema de la disputa por la memoria. Y creo que la peculiaridad de este momento, alguien había mencionado hoy, cuando en las presentaciones alguien mencionó el 2x1. Y a mí me parece que en toda esta historia de disputa por la memoria, que tiene tanta importancia, les decía, para mí, para cada presente y para la construcción de futuro, hemos tenido, por ejemplo, los indultos que dio Menem en su momento. Bueno, hemos tenido también las leyes de punto final de obediencia de vida, que fueron anuladas justamente. Hemos tenido los indultos, hemos tenido el 2x1, y hemos tenido también la discusión del número de desaparecidos. Es decir, que en realidad hubo permanentemente intentos por construir otra memoria de los crímenes ocurridos, de lo que ocurrió con la dictadura. Y creo que en esta pelea y en esta disputa, me parece que un elemento principal ha sido que la construcción de discursos contrahegemónicos se ha dado a partir de las prácticas sociales.
Y en esto, si ustedes me permiten, hago una mención por un minuto, porque creo que la historia, digamos que hay un montón de hechos que todos los tenemos ya incorporados en nuestro corazón, pero cuando las madres salen a exigir aparición con vida de los desaparecidos, tema que en ese momento fue muy debatido, las madres salen precisamente a exigir la aparición de sus hijos, pero al mismo tiempo construyen nuevos discursos frente a las campañas psicológicas y campañas para incidir en la cultura y en la subjetividad que planteaba la dictadura. La dictadura también tenía discursos que tendían a producir fenómenos que podemos calificar como fenómenos de alienación. Y si no los pudo conseguir fue precisamente porque las madres ocuparon la escena pública, no porque construyeron de entrada un discurso, sino porque ocuparon la escena pública con sus demandas y de ahí pudieron construir y plantear demandas que, bueno, hoy ya están en el corazón de millones de argentinos y que después hemos logrado cuando plantearon castigo a los culpables. Bueno, esa fue la propuesta que hicieron, la demanda que hicieron en la escena social. Y a mí me parece que durante todos estos años de gobiernos constitucionales, que hemos luchado contra la impunidad y que hemos construido en ese sentido ideas acerca de lo que había ocurrido con la dictadura y esta famosa expresión memoria, verdad y justicia, lo hemos hecho sobre la base de la ocupación de la escena pública. Y me parece que este 24 de marzo en ese sentido va a tener un peso fundamental. ¿Por qué? Porque creo que es la primera vez que tenemos, me tomo la libertad de, digamos, de poder decir profundamente lo que pienso, que tenemos un gobierno que por primera vez ha reivindicado los crímenes del terrorismo de Estado y que por primera vez ha planteado abiertamente la defensa de la dictadura militar. Y me parece que esto marca la gravedad de la situación porque no solo remite a, digamos, a esa otra interpretación de la historia y a ese otro estilo de memoria que los sectores dominantes tienden a construir en la Argentina, sino que tiene validez para el presente. Hoy a la mañana en el diario leí que las Fuerzas Armadas serían dedicadas a actividades interiores en la Argentina. No es un tema secundario, es un tema absolutamente vigente hoy. Y tenemos también el protocolo que se ha sacado, el protocolo llamado comúnmente protocolo antipiquetes, etcétera, que dan una idea de la magnitud con la que con la que se está empezando a ejercer represión sobre las manifestaciones populares que se están haciendo. De manera tal que en ese sentido a mí me parece que hay un cambio en la calidad de lo que estamos viviendo en este momento en relación a todos los periodos de gobiernos constitucionales y me parece que nos exige no ser pasivos, tener una respuesta activa frente a esto, etc. Yo diría, a mí me parece que hay en este momento no solo un discurso negacionista, sino que también tenemos que pensar que hay una propuesta de cambios profundos en el campo de la cultura y en el campo de las producciones de subjetividad. Fíjense perdón, no me fijé el reloj, quiero que me avisen porque no me fijé a qué hora empezaba y quiero respetar el tiempo. Así que avísenme cuánto tiempo tengo. No, lo que les quería decir es que me parece que nosotros también estamos interpelados a poder interpretar
los discursos, es como este discurso negacionista que va acompañado de propuestas políticas y económicas muy concretas, no es solo el negacionismo, sino una propuesta general. También abarca, les decía, el plano de la cultura y de las producciones de subjetividad. Cuando nosotros escuchamos algunas expresiones que de parte del presidente de la nación, por ejemplo, no son simplemente características de personalidad. Es una propuesta que tenemos que tomar muy seriamente en cuenta porque se trata de imponer lógicas de subjetivación colectiva completamente diferentes. Yo no estoy defendiendo todos los aspectos de la cultura que tenemos, pero así como nosotros no salimos a la calle desnudos porque hay determinadas condiciones para los intercambios en nuestra cultura, el tema del lenguaje, por ejemplo, tiene una importancia muy grande porque a mí me parece que junto con estas propuestas negacionistas, con estos discursos en general, hay una utilización del lenguaje y de los modos, además de presentar el lenguaje, que tienden a llegar a los aspectos más primarios de la personalidad, de la subjetividad. ¿Me explico? Es decir, que a los zonas más omnipotentes del psiquismo, a lo que todos tenemos como aspectos más primarios y que en la juventud y en la adolescencia, por ejemplo, la omnipotencia es totalmente parte del proceso que tiene que hacer un adolescente para poder acceder a la potencia y reconocer los límites. Estos discursos van a esas zonas y van a buscar capturar esas zonas sobre la base, además de contenidos que ya venían, digamos, con los discursos del llamado neoliberalismo, veníamos nosotros viviendo porque veníamos viviendo los discursos que llamaban al individualismo, que llamaban al sálvese quien pueda, etcétera, etcétera, y me parece que esto hoy tiene una relevante importancia. Fíjense, voy a dar un ejemplo más de cómo esto es un proceso que me parece que tenemos que prestar mucha atención. Ya que hablamos del 24 de marzo, menciono el término libertad y cómo se hace una utilización, una banalización del concepto de libertad y un falseamiento, porque hace tiempo que nos vienen diciendo que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otro, que sería el concepto más individualista de libertad, porque lo que se esconde atrás de eso es una concepción que no concibe la producción de libertad como ejercicio colectivo. Y que ese ejercicio colectivo, en tanto las personas somos sujetos sociales, ese ejercicio colectivo de la libertad es la condición para que pueda haber libertades individuales. Entonces, esto, por ejemplo, yo cada vez que escucho la expresión viva la libertad, tengo la sensación de que tenemos que hacer algo para recuperar el concepto de libertad en ese sentido de una conquista colectiva. Entonces, quiero decir, cuando decimos el tema del negacionismo, sería la expresión más aguda, si se quiere, ¿no es cierto? Ustedes saben que incluso en la discusión del número de desaparecidos, lo que está en discusión no es el número de desaparecidos. En la discusión del número de desaparecidos, como ocurriera con el caso de la Segunda Guerra Mundial, lo que está en discusión es si acá hubo un genocidio y si hubo una política sistemática genocida, no cuál es el número de desaparecidos, como cuando se discute el número de víctimas de la Segunda Guerra Mundial, se está discutiendo si hubo holocausto o no hubo holocausto. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos, en ese sentido, estamos interpelados. En primer lugar, me parece a dar una respuesta activa
digamos, que recupere este sentido de lucha del 24 de marzo, o que lo sostenga más que lo recupere, porque todos los 24 de marzo son jornadas de lucha. Pero bueno, que este 24 de marzo sea una jornada de lucha que recupere, que siga denunciando el genocidio de la dictadura, que recupere la lucha contra la impunidad y que nos plantee todos los nuevos debates que nos abre esta gravísima situación que estamos viviendo. Me parece que ya estoy en el tiempo y no quiero pasarme, ¿no? Sí, gracias, Diana. Como siempre, un placer escucharte. Ahí, bueno, acá estábamos intentando resolver un problema que no se ve en la pantalla, Pero recién. pero fue recién. No, estuviste bien con el tiempo, Diana. Bien, damos paso a otro de los conferencistas, que es Nicolás Tauber. Él es abogado, profesor adjunto de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es querellante en juicios de lesa humanidad y presidente de Liverpool. Nicolás, te escuchamos. ¿Cómo están todos y todas? ¿Me escuchan bien? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a la universidad y a todas las autoridades que lo hicieron presente, a todos los compañeros y compañeras que lo hicieron presente, saludar a todos los alumnos también que están participando y a todos los que estamos formando esta reunión. Bueno, es difícil hablar después de Diana. Pensé que iba a ser doblemente difícil porque iba a hablar después de Facundo, con lo cual ya después de hablar de Facundo, así que gracias por hacerme por lo menos hablar antes que Facundo. Creo que lo mejor que pueden decidir es que cierre Facundo. Y bueno, Silvio, el profesor Reutemann, me planteó como una pregunta disparadora de la charla de qué significado adquiere hoy el Día de Memoria, Verdad y Justicia, ¿no? Y uno también como docente universitario, enfrentándose a nuevas generaciones, con nuevas construcciones de subjetividad, con nuevas vivencias, con nuevas experiencias, y que a su vez si bien el tema de la lucha contra la impunidad, la lucha de las madres, la lucha de todo el pueblo argentino es un tema instalado y que es intergeneracional, lo cierto es que el tiempo pasa, las preocupaciones cambian, los discursos también cambian, y hay un profundo debate en la juventud respecto de el tema de la impunidad, qué pasó en los 70, en la dictadura, etcétera, y qué relación tiene hoy con los padecimientos que sufre la juventud y que sufre el pueblo argentino. Muchos de hecho lo plantean como un tema, bueno, ya pasó, ya está, basta de eso, ocupémonos de los temas actuales. Bueno, y para mí el disparador, la respuesta a la pregunta del disparador es que el tema de la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura y el tema de la dictadura en sí, lo que vino a hacer, por qué cometieron los crímenes que cometieron, y el desarrollo posterior, durante la dictadura y posterior, de lucha del pueblo, el juzgamiento, es más actual que nunca, porque la impunidad, o sea, que no haya ninguna responsabilidad penal o social, o al contrario, que se lo reivindique como hace el gobierno nacional actual, donde reivindica el accionar de la dictadura, está reivindicando la violación de mujeres en forma sistemática, la desaparición de personas en forma sistemática, desaparecidos cuyo promedio de edad era entre 18 y 25 años. El 88% de los desaparecidos tenían entre 18 y 30 años. ¿Está bien? Estamos hablando de la apropiación del robo de 400 bebés. Cada uno de esos 400 hijos es el asesinato de 400 madres. Cuando hablamos de 400 niños apropiados, en el acto de parir se asesinaba a la madre. Cuando hablamos de reivindicar la dictadura, estamos hablando de reivindicar
los crímenes más aberrantes. No estamos hablando de algo, de una abstracción. Esos delitos los cometieron las policías provinciales, las policías federales, todas las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas de la República Argentina, con la complicidad de la clase empresarial y grupos políticos, etc. Si esos crímenes son reivindicados, la juventud de hoy va a ser víctima, y el pueblo en general, de los mismos crímenes de parte de la policía, de la provincia, de la policía federal, de la gendarmería y de las Fuerzas Armadas. O se piensan que reivindicar a alguien que violó, asesinó, desapareció, tiró desde un avión a cientos de personas, que se robó bebés, no va a tener efecto en que esas mismas fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas vuelvan a repetir las mismas prácticas. Porque el modelo político, la finalidad política y económica de la dictadura tiene muchos parecidos a los planes que actualmente se quieren imponer a nuestro pueblo. Privatizaciones, entrega de recursos naturales, individualismo, financiarización total de la economía, destrucción de la industria nacional, destrucción de la capacidad soberana de la Argentina para defenderse de agresiones extranjeras. Porque ¿qué otra cosa es, como dijo ayer Burrich y el ministro de Defensa, permitir o poner a las Fuerzas Armadas al servicio de tareas de seguridad, entre comillas, interior? Es destruir la capacidad de la Argentina de defenderse de una agresión extranjera, es transformar a las Fuerzas Armadas en una unidad policial, policías que ya existen además. Y con una práctica propia, viene lo del gobierno nacional, ni siquiera es de los 70, es de los 60, porque eso es el plan Coninte, y es la base política y jurídica que posibilitó el genocidio, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Y no hay que irse a los 70, con ver un diario de Colombia o de México hoy, las Fuerzas Armadas de esos países cometen crímenes de lesa humanidad contra su población. Entonces, realmente el 24 de marzo es más actual que nunca. La lucha contra la impunidad de los genocidas es más actual que nunca, porque si ellos logran instalar la reivindicación, porque ni siquiera es la teoría de los dos demonios, es la reivindicación del accionar dictatorial, va a volver a ocurrir. Porque por eso tratan de destruir la idea de memoria, verdad y justicia, que es uno de los ejes centrales del movimiento popular argentino. Quieren destruir al movimiento popular argentino para hacer pasar sus políticas neoliberales y de destrucción de la educación. Yo soy profesor de la UBA. La UBA tiene presupuesto hasta junio, no sé cuánto tienen presupuesto ustedes asignado. Estamos hablando de eso cuando hablamos de la impunidad de los genocidas. Estamos hablando de que pueda seguir abierta la Universidad de la Patagonia, de que los que están viendo participando de esta actividad puedan seguir cursando sus materias y recibirse algún día para que se realicen como personas como lo que quieren ser. Estamos hablando de eso, no estamos hablando de algo que pasó hace 48 años. Por eso atacan el número de desaparecidos, por eso atacan a todos aquellos que militamos en derechos humanos, por eso buscan instalar el miedo. Entonces, ¿cuál es el significado? El significado es defendernos, defender las cosas que queremos, los intereses de cada uno de nosotros, los derechos de cada uno de nosotros, los derechos a estudiar, los derechos a caminar por la calle sin que nos asesinen, el derecho a tener la relación con la persona que querramos, porque lo próximo va a ser avanzar con las libertades individuales, la diversidad sexual. Todo aquel que sea diferente fue destruido por la dictadura militar. No fue solo un ataque a militantes políticos. Fue un ataque general contra la población civil, contra todo aquel que se consideraba anormal u opositor al régimen social, político y económico que se quería implantar.
Con lo cual, el que se piense que está fuera de la posibilidad de que le pase esto, no está nadie afuera. Todos podemos ser víctimas de los delitos que se cometieron durante la dictadura y pueden volver a ocurrir. Si las Fuerzas Armadas vuelven a hacer seguridad interior, nos vuelven a bajar de los colectivos para pedirnos DNI y nos llevan a unidades militares, no va a ocurrir otra cosa que lo que ya ocurrió y lo que ocurre en todos los países donde las Fuerzas Armadas hacen eso. Entonces, no hay un tema más actual que la vida de cada uno de nosotros. Esa es la vigencia de la lucha por memoria, verdad y justicia. Además de defender las banderas del pueblo argentino, que son el pilar para lograr la patria que nosotros soñamos, que nosotros necesitamos, sin violencia de género, con comida y educación para todos, con trabajo. Pero están atacando, nos quieren robar eso, y para robar eso nos necesitan destruidos. Por eso es el ataque sistemático a la política de memoria, verdad y justicia. Entonces, creo que es eso lo que está en debate, y por eso este 24 de marzo los organismos de derechos humanos intentamos denodadamente lograr la unidad de todo el campo popular, de todos los que participan de la vida social, en unificar nuestros reclamos en marchas a lo largo de todo el país, y es por eso que es tan importante participar el 24. Cada uno, cada una que participe en esas movilizaciones en el lugar de la patria que sea, hace la diferencia, porque le demuestra a este gobierno que esas políticas no pueden volver a pasar. El nunca más se construye todos los días. Por eso es tan importante que nos involucremos, porque nos van a llevar puestos a todos. Por eso es que creo tan importante que sigamos levantando las banderas de memoria, verdad y justicia, nos involucremos y nos abramos a los demás. Y nos abramos a los demás participando con los demás de la defensa de los derechos que son de todos. Cada uno de nuestros derechos los defendemos entre todos. Si no los defendemos entre todos, cada uno de nosotros pierde sus derechos. Muchas gracias. Gracias, Nico. Bueno, nos quedan dos conferencistas más. La idea es que los que están presentes en cada lugar, sea presencial o sea virtual, vayan tomando nota de alguna pregunta que vaya surgiendo, porque la idea es que una vez que terminen los dos panelistas que nos quedan, abrir una instancia de pregunta, debate, opiniones y demás, como para que justamente enriquecer entre todos el debate, ¿no? Bueno, el que sigue es Facundo Guerra. Facu es sociólogo, es profesor de nivel terciario, y él es hijo de Manuel Guerra, que fue detenido desaparecido el 1 de noviembre de 1976. Facu, todo tuyo. Buenas, ¿qué tal? Bueno, espero que se escuche bien. Agradecerle, bueno, fantástico, a Silvio, a Laura, bueno, a la autoridad de la universidad, a las personas que están presentes. Un abrazo para Diana, para Nicolás. Conocemos de hace tiempo con la lucha por los derechos humanos, así que, bueno, y agradecer la iniciativa, porque creo que hace falta muchas de estas iniciativas para poder charlar, debatir. Ojalá pudiéramos tener la posibilidad de que fuera presencial, porque objetivamente uno puede tener más riqueza, pero también aprovechar estas instancias que nos hacen encontrar gente de Santa Cruz, Buenos Aires, Mendoza. Veo que hay amigos de Jujuy, de distintos lados, o sea que también poder aprovechar eso. Y bueno, y llamar a que me parece que se continúen replicando estas instancias, porque efectivamente hace falta más que nunca poder escucharnos, dialogar y debatir. Antes de empezar, no olvidarme de decir algo que tenía en mente, que hemos estado todos muy conmovidos esta semana con un hecho que ha sido aberrante, que es la agresión física que ha sufrido una integrante de Hijos de Buenos Aires esta semana, que se ha conocido públicamente, parece que ha sido en marzo, donde no sé si están enterados, pero bueno, se ha conocido la noticia
Un par de sujetos la estaban esperando, hicieron inteligencia en su domicilio, la entraron, la maniataron, la golpearon, la violaron, le dijeron que no le venían a robar nada, que solamente la amenazaron con que iban a matarla si seguía hablando, y le robaron archivos de hijos. Eh, con lo cual, bueno, demuestra la gravedad, ¿no? A mí cuando yo escuché esto esta semana me hizo acordar cuando fue lo de Julio López, no sé si ustedes recuerdan esa situación de que volvimos a conquistar los juicios. Julio López había sido preso y testificó para uno de los primeros juicios de Checolás, y hasta el día de hoy es un nuevo desaparecido, ¿no? Entonces uno ve estos ambientes, estas situaciones donde hay reacciones, se podría decir, de los sectores más retrógrados. Y bueno, yo antes que arrancar con la charla quería dejar, me parece que es muy importante que esto también sea un profundo repudio a lo que le pasó a la compañera de hijos, una hermana, y dejarlo asentado, ¿no? Que me parecía muy importante. Bueno, estaba pensando qué decir, o sea, ha hablado Diana, ha hablado Nicolás, con lo cual allanan un montón la situación. Me parecía que la charla nos invocaba a pensar este tema, y por ahí una parte de mi locución podía ser en contar algo de la historia, de lo que había transitado, que creo que puede ayudar, y de ahí hacer algunas reflexiones, si les sirve. Eh, Porque creo que por ahí en la parte de lo de mi papá se puede ver un poco el trazo general de lo que estamos hablando y discutiendo hoy día. Tratando de ser breve, mi papá era santiagueño, se fue a estudiar los estudios secundarios a Córdoba, llega a una Córdoba a fines de los 60, que era el centro de la industria nacional en ese entonces, con las automotrices. Cuando llega, lo conmueve y presencia y es parte del famoso Cordobazo, que me imagino si hay estudiantes de ciencias sociales lo habrán escuchado mencionar en algún momento. De ahí él ingresa a uno de los talleres mecánicos de Córdoba. Pensemos estos modelos que estamos hablando, un país donde el pleno empleo casi fue una frontera, y donde hijos de pueblos pequeños de territorios alejados podían conseguir trabajo en zona industrial y estable, decirlo de alguna manera. Él ingresa a un taller, conoce a la agrupación Primero de Mayo, que dirigía en ese momento René Salamanca, y conoce al Partido Comunista Revolucionario. Se adhiere a estas organizaciones y recuperan el sindicato de mecánicos de Córdoba, el ESMATA Córdoba, que fue un sindicato muy emblemático. Desarrolló el clasismo, hacía asambleas de 30.000, 40.000 obreros, cuerpos delegados, una comisión directiva que volvía a sus puestos de trabajo para no burocratizarse, cobraban los mismos que los empleados de fábrica, o sea, para pensar también los paralelos, ¿no? Y las lejanías que hemos tenido. Y para decir, es una de las pocas fábricas, o sindicatos, mejor dicho, que el día del golpe para y denuncia eso, tuvo una acción muy importante de denuncia, y su secretario general es secuestrado el mismo día del golpe. Bueno, posteriormente mi papá, por tareas partidarias, va a Buenos Aires. En Buenos Aires, sobre todo después de la muerte de Perón, y por la política que llevaba adelante el partido, enfrenta lo que se planteaba como una posibilidad de golpe de Estado, impulsado por distintas potencias imperialistas. Una vez que ese golpe triunfa, se mantiene en el país para resistir y organizar esa resistencia. Una de esas resistencias tan importantes fue la participación en la huelga ferroviaria el 1 de noviembre del 77, una de las primeras grandes huelgas que conmovió a la dictadura. Y acá quería hacer un pequeño paréntesis, porque efectivamente todos tenemos presente, y esto es un gran logro, la resistencia y la lucha heroica de las madres. Pero muchas veces se silencia lo que fue la lucha de la clase obrera, ¿no? Como tema. Por ejemplo, leyendo varios artículos, no hay estadísticas claras, obviamente, de esa época, en 1977 se calcula que hubieron unas 200 huelgas y cerca de 1 millón de obreros que resistieron en formas por ahí de sabotaje fabril, actos relámpagos y demás. Pensemos que esto lo hacían en momentos donde se secuestraba entre 50 y 100 personas por día.
y donde el 70%, no por casualidad, eran trabajadores. Con lo cual, ¿qué quiero mencionar con esto? Que la dictadura tenía un objetivo muy profundo, que era, obviamente, enfrentar, terminar con ese auge de luchas que venían, terminar con un momento, se podría decir, del mayor bienestar que ha tenido nuestro pueblo argentino. Mi mamá era docente, y con un sueldo docente alquilaba una casa y se compró un vehículo. Yo creo que por ahí nos tratan de borrar en la historia lo que significaron esas luchas sociales y una generación, que bueno, acá hay protagonistas, que peleaba por un futuro mejor y que eso también llenaba el cuerpo de alma. Eh, Mi papá cuando estaba en Córdoba, y nos comentaban después amigos, dice, un estudiante universitario no podía morirse de hambre en Córdoba por el grado de actividad, de luchas, de peñas, de vida social que había, de trabajo en distintos lados. Eso es lo que han borrado, me parece, y ahí hay el objetivo de barrer esas conquistas obreras y populares tan importantes que hubieron. Pensemos en decir nomás que antes de la dictadura la pobreza en Argentina era del 5% y después de la dictadura jamás bajó del 25%. O sea, esas 20.000 fábricas que la dictadura buscó derrumbar es el núcleo de su objetivo para instalar ese plan económico, ¿no? Bueno, mi papá lo secuestran el 1 de noviembre, en pleno de estas actividades, en la calle. Lo conocemos después porque una persona presencia ese hecho, lo denuncia. Sabemos también por recorrer y buscar que es llevado a un centro clandestino, que era el ex Atlético, hoy está derrumbado en una dependencia de la Policía Federal. Hoy está la autopista 25 de Mayo ahí, y ese lugar se pudo encontrar después por la acción de los sobrevivientes, se volvió a excavar y se han hecho excavaciones y se han encontrado objetos personales que nos robaron después posteriormente en mi casa. O sea que tenemos todo este círculo de poderlo encontrar, y el año pasado fuimos a juicio y logramos condena para un grupo de sus responsables. Bueno, ¿qué quiero por ahí pensar en relación a este recorrido corto, pero para ponerlo en búsqueda? Más vale tal calor lo que hizo mi mamá en Madres de Plaza de Mayo, yo en su momento en Hijos y demás, en esa lucha histórica por la verdad y la justicia, y con el título de la charla, que es Las teorías negacionistas. Yo creo que pensemos 2 o 3 segundos. ¿Por qué? Yo no quiero hacer una intervención política de carácter del cambio de gobierno, no es la intención. No estamos en el 24 de marzo, pero está claro que está muy unida con esta situación y que todos hemos visto que ha habido una crisis muy profunda, temas que exceden a esta charla. Pero uno podría decir, ¿cómo puede ser que un gobierno llegue planteando que una de sus máximas referentes es Margaret Thatcher, que acá no hubo dictadura o reivindica parte de esa dictadura, que, bueno, no sé, podía seguir planteando una serie de elementos, pero vinculado a los derechos humanos? ¿Cómo puede ser planteado esto? Yo creo que está claro que acá la acción del gobierno, que no es solo negar la accionar de la dictadura, creo que acá algo decía Nicolás, hay una reivindicación implícita por ahí a su accionar, está en duda si va a haber intentos de nuevos indultos a los genocidas, ¿no? Está claro que hay una campaña para negar los 30.000 desaparecidos. O sea, hay una oleada de argumentos y acciones, hay un intento de protocolos, como que acá se han dicho, de acciones como lo de las Fuerzas Armadas en la calle, o como en Mendoza, violar derechos constitucionales como la reiterancia. Acá en Mendoza existe la reiterancia, quiere decir que una persona que vuelve a luchar, por ejemplo, haciendo una protesta, y está procesado, pero todavía no juzgado, lo pueden condenar. Entonces hay una violación brutal al derecho que está planteado. Bueno, eso existe hoy acá y eso se pone como ejemplo nacional. ¿Cómo puede ser que todo esto esté planteado? ¿Con qué intención uno podría pensar, por ahí mejor dicho, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Con qué intención? Pues está claro que una parte es la crisis política, social, el debate cultural, el balance que habrán que hacer más detenidamente. Pero yo creo que nos vale la pena hacer esta analogía con el 24 de marzo y los intentos. Porque uno podría pensar que así como ayer hubo un intento discursivo de plantear algo habrán hecho
para justificar un plan brutal económico que volteó 20.000 fábricas, que abrió la economía a las cuestiones externas, que hizo toda la brutal fiesta financiera, que implicó un cambio estructural de modelo, ¿no? Y que está claro que para lograr eso había que barrer al movimiento obrero organizado, había que barrer a las uniones vecinales, a las ligas campesinas, había que atacar al movimiento popular, se podría decir, que luchaba o defendía sus derechos de distintos ángulos. Hoy podríamos pensar que para hacer una nueva vuelta de tuerca en la entrega de la soberanía, en la entrega de los recursos y las riquezas, en barrer derechos obreros o populares y democráticos que se han conquistado, se vuelve a ver que uno empieza a sentir que se gesta un nuevo intento de oleada represiva e ideológica argumentativa de esto. Entonces uno empieza a escuchar la palabra ciudadanos de bien y ciudadanos de mal, orcos, ¿no? O sea, como referencias a lo que supuestamente puede ser la barrera divisoria de lo que un grupo político determina lo que está bien y lo que está mal, ¿no? ¿Cuál es la frontera? Así como antes la frontera era decir quién era subversivo y quién no, hoy la frontera podría ser pensado quién es ciudadano de bien y quién no, ¿no? Entonces, y está claro que el objetivo también tiene que ver con ese plan económico, con la idea de volver a hacer un nuevo ajuste, un nuevo plan de ajuste y de entrega brutal. Con lo cual, me parece importante pensar que, así como lo decía Nicolás, que creo que está muy bien, los sufrimientos que tenemos hoy día, los dramas que tenemos hoy día, están intrínsecamente vinculados con la impunidad de ayer y con los planes perpetrados ayer. Tendríamos que pensar que entonces, para poder, se podría decir, desmantelar las intencionalidades que tiene este plan, para poder desenmascarar que objetivamente atrás de una palabra de casta hay un objetivo de barrer con conquistas sociales, atrás de la intención de plantear que hay que ajustar porque ha habido una fiesta o lo que sea, hay una intención de enriquecer a ciertos grupos dominantes. Atrás de todas estas argumentaciones, me parece, se va gestando un plan. Y nosotros tendríamos que tener, me parece, socialmente, la capacidad de analizarlos críticamente y cuestionarlos, entendiendo cuáles son los objetivos, ¿no? Y los objetivos efectivamente están planteados en que necesitan barrer ciertas conquistas, derechos para avanzar en un plan de ajuste y entrega. Con lo cual, creo que es muy importante más que nunca una memoria activa. Es siempre interesante pensar esa frase de Alberdi, que por ahí el presidente menciona indirectamente algunas cosas y no otras, que él decía que para construir, o sea, Alberdi decía algo, la historia pasada es la política pasada, ¿no? Entonces, para deformar la política presente hay que deformar la historia pasada, ¿no? O sea, la deformación de la historia pasada es la posibilidad de una falsa historia presente. Con lo cual creo que nos obliga a pensar efectivamente y debatir profundamente esto en perspectivas de que nosotros tenemos que avanzar por más memoria, por más justicia, por más igualdad, por más derechos conquistados, y para ubicar que los responsables por ahí de endeudamientos pasados, de entregas nacionales pasadas, de crímenes genocidas pasadas, son los que se encubren en un nuevo intento de ciclo actual. Y me parece que ahí sería una de las grandes intenciones que podríamos tener, o reflexiones, para poder desentrañar este presente en una perspectiva distinta y no repetir, lamentablemente, viejos circuitos que le han costado tan caro al pueblo argentino. Bueno, eso, muchas gracias. Gracias a vos, Facu. Bueno, y por último, pero no menos importante, digámoslo así, Carolina Chiramberro, ella es integrante del equipo técnico de la Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz. Así que, bueno, Caro. Estás muteada, Carolina. Estás muteada, Carolina. Cerraron la isla. Ahora cierran ustedes, así nos acoplamos. Ahí está, ¿qué tal? Buenas tardes. Quedé finalmente para lo último.
Muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación. Como decía Silvio, formo parte del equipo técnico de la Secretaría, de la Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos, y específicamente en las tareas que tienen que ver con el Archivo Provincial de la Memoria de la provincia de Santa Cruz. Había traído, si me querés habilitar para poder compartir. Yo soy como muy organizada con esas cosas que no me sale como hablar, sino si la gente que está acá presente no ve algo. Que estuvimos como charlando y qué significa hablar del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en nuestro país. La forma en la que pude como encauzar esto es siempre pensándolo de esta cuestión retórica que se está tratando de plantear y que no es nueva, no es una cuestión que sea desconocida para quienes estamos permanentemente involucradas en este eje, que tiene que ver con esta tarea de contraponer permanentemente la memoria con el negacionismo o los intentos negacionistas por, digamos, de alguna manera generar esta tarea de borramiento, ¿verdad? Entonces, en algún punto, parte de la tarea dentro del Archivo Provincial de la Memoria, siempre lo trabajamos desde este lugar, ¿no? De pensar la memoria de manera activa, siempre pensada de manera colectiva también, porque entendemos que cada uno de los relatos, de los testimonios que han cobrado fuerza probatoria y que han posibilitado también que se encaucen los juicios por los delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado argentino a través de la Junta Militar durante la dictadura, nos permite de alguna manera empezar a elaborar de manera consciente y permanente esta defensa irrestricta de los derechos humanos, que no están solamente inscriptos en lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar, pero que tienen un correlato directo con la idiosincrasia y las caracterizaciones que tiene la región latinoamericana y nuestro país, por supuesto, ¿no? Y creo, cuando pienso en memoria, pienso en la transmisión intergeneracional. Capaz que los que están en Zoom no lo ven, pero yo tengo como mucha juventud enfrente mío, de la que formo parte, quiero decir. Tampoco es que soy muy vieja yo. Y pienso en esta transmisión intergeneracional que nos permite, como mencionaba Diana, no solamente pensar una cuestión del pasado, en una memoria histórica, sino situarnos permanentemente en el presente para poder proyectar ese futuro en base a estas huellas que nos van dejando estas memorias que son compartidas y que marcan nuestra identidad. Por otro lado, cuando pienso en memoria, pienso en la dignidad, pensándolo desde un principio rector de derechos humanos, que es la dignidad humana, en la dignidad de las víctimas, en la dignidad de los sobrevivientes, en la dignidad de los familiares, que desde el punto de vista donde siempre lo hemos trabajado aquí en Santa Cruz, son víctimas del terrorismo de Estado de manera análoga a quienes han sido víctimas directas. Y esto, que no es un dato menor, que es la responsabilidad, por supuesto, del Estado en relación no solamente a los hechos que han ocurrido, sino en los compromisos internacionales que hemos adoptado a lo largo de todos estos años. Tenemos compromisos internacionales asumidos para generar las instancias de no repetición. Cuando se leía en el alegato final del primer juicio de las juntas y se termina con el nunca más, me parece que tenemos que tener presente que ese nunca más es un llamamiento permanente desde el presente hacia el futuro, de lo que no deberíamos permitir que vuelva a suceder en nuestro país. Y estos tres lineamientos los contrapongo con lo que se propone desde los discursos negacionistas. Sabemos que el negacionismo funciona como un instrumento, ¿sí?, para generar esta ruptura en el proceso de transmisión intergeneracional. Por eso la disputa constante de poder generar estas instancias de debate, de escucha, de interacción, resulta fundamental, pero no entre pares, ¿no?
resulta fundamental cuando estamos hablando con esas generaciones que, como yo, nacimos, crecimos y nos desarrollamos en democracia, y que por lo tanto a veces quedamos como muy lejanos en el entendimiento de lo que es el atravesamiento de un proceso sistemático de desaparición, tortura y exterminio, como lo fue la última dictadura cívico-militar. Por otro lado, en esta cuestión en contraposición a lo que es la dignidad humana, en el marco de estos procesos, el negacionismo lo que intenta es revertir permanentemente los roles entre víctimas y victimarios, y es algo que tenemos que tener como claro. Cuando se habla de negar las cifras, cuando se trata de situar permanentemente en estos, digamos, en estos huecos que se generan en las discusiones, es para desviar verdaderamente la responsabilidad directa que tuvo el Estado. Y por eso son crímenes contra la humanidad y están entendidos como delitos de lesa humanidad en el marco de la justicia. Fue el Estado argentino, como decía, a través de, y como decían los demás conferencistas, hay un entendimiento sobre eso, lo tenemos muy presente, pero a veces sentimos la necesidad de repetirlo una y otra vez. No fue una cuestión aislada, no fue un grupo desarticulado el que llevó adelante el golpe de Estado, sino más bien las juntas militares a través, las Fuerzas Armadas, a través de todo el aparato del Estado. Y por otro lado, cuando hablamos de esta cuestión de la responsabilidad que hemos asumido en el plano internacional con las convenciones en materia de derechos humanos, el negacionismo intenta, a través de esta negación, por supuesto, garantizar la impunidad, que creo que lo mencionaba Nicolás, también lo mencionó Facundo, garantizar la impunidad, poder perpetuar las consecuencias que no son solamente económicas, sino que fueron simbólicas y fueron materiales, ¿sí? Y pensar permanentemente en el atravesamiento de las víctimas del terrorismo de Estado, que insisto, cuando hablo de víctimas, no solamente estoy hablando de las víctimas directas, estoy hablando de todas esas familias diezmadas por el accionar de las fuerzas represivas del Estado durante la dictadura. Y en este diálogo permanente, mientras vamos haciendo la tarea diaria en derechos humanos y nos encontramos con noticias verdaderamente aberrantes, como la que sucedió ayer, la noticia que mencionaba hoy Diana, esta posibilidad de un indulto que también gira, es importante que nos situemos permanentemente desde la memoria, porque es a partir de ella que construimos la identidad. La Secretaría de Estado, donde depende esta Subsecretaría de Políticas de Derechos Humanos, es de igualdad e integración. Y cuando hablamos de integración necesitamos inexorablemente estar pensando en la identidad que nos une, que nos hace reconocernos entre nosotros. Y en esa tarea es que nos situamos en esta consigna de que Santa Cruz es un territorio con memoria. Santa Cruz es un territorio que lleva adelante hace varios años la tarea de poder recuperar esas historias, de poder recuperar la trayectoria de todas estas personas que han sido víctimas del terrorismo de Estado y que están vinculadas a nuestra provincia y que hoy computan en casos constatados 19, pero hay muchísimos más que todavía están en proceso de investigación. Y esta es la dinámica del número. A mí no me gusta hablarlos en términos de número, pero verdaderamente el papel del Archivo Provincial de la Memoria en la provincia de Santa Cruz llegó un momento en el que se tuvo que poner a tipificar, a sistematizar la información, a organizarlo y ver cuántos casos habían vinculados a la provincia de Santa Cruz. Fundamentalmente porque el archivo provincial, que está constituido desde el 2007 en nuestra provincia a través de la ley 2966, tiene por objeto ser fuente para la historia, ser un repositorio, como decíamos, de la memoria colectiva, no solamente provincial, sino también nacional, y garantizar los derechos individuales y colectivos. Es inexorable la relación entre las tareas que se cumplen en el Archivo Provincial de la Memoria y la promoción y la protección de los derechos humanos.
fundamentalmente porque este archivo ha permitido generar ciertas aportaciones en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad que se siguen en la provincia de Santa Cruz, que hasta el momento son solo 2, y Santa Cruz, por sus características que son propias, su densidad poblacional y demás, tener 2 juicios vinculados a 2 desapariciones forzadas, una sucedida en la localidad de Puerto Deseado, al conscripto Héctor Manuel Irastorza en 1976, y por otro lado, la desaparición forzada de Pedro Llorente, acá en la capital de Santa Cruz, en Río Gallegos, nos marca también como cierto precedente para poder continuar en esta búsqueda de justicia. Y ese repositorio de memoria hoy en Santa Cruz podemos decir que paso a paso, pero va teniendo ese resguardo de fondos documentales, no solamente para la gestión de políticas reparatorias, como ya se ha sucedido, que tenemos el antecedente de la reparación del legajo laboral de Daniel Alberto Toninetti, quien fuera desaparecido después de haber sido cesanteado como trabajador en la Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Cruz, sino también empezar el registro de agentes cesanteados por razones políticas, y también impulsar causas por juicios de delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Cruz. La característica también, y que ha llevado un proceso cultural importante, situar los hechos sucedidos durante la Patagonia Rebelde, las huelgas patagónicas de 1920 y 1921, que también fue un crimen perpetrado desde el Estado a través de las Fuerzas Armadas, del Ejército Argentino específicamente. A nosotros nos permitió de alguna manera iniciar esas primeras actuaciones en relación a lo sucedido, el esclarecimiento. ¿Y cuál es el motivo, digamos, cuál es la razón por la cual situamos permanentemente la memoria colectiva, el trabajo del archivo, y lo ponemos en diálogo y lo ponemos a disposición de la comunidad, fundamentalmente en el ejercicio pleno del derecho a la verdad? La Argentina en el 2000 se sumó adhirió, digamos, ratificó el derecho a la verdad como ese derecho que nos permite llegar hasta las últimas instancias para esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos que se han sucedido en nuestro territorio, saber cómo pasó, cuáles fueron las motivaciones, y que también funciona como una medida reparatoria. Es importante que tengamos presente que nos antecede, además de la lucha incansable en múltiples organismos de los derechos humanos, también nos antecede una suerte de baterías legales y de adhesiones a las convenciones internacionales de derechos humanos, que sería verdaderamente trágico si las perdiéramos, por no conocer. Yo siempre digo que cuando sabemos poco sospechamos mucho, y creo que lo que nos está faltando es justamente generar estas instancias de transmisión intergeneracional, ponerlos nuevamente a debatir, porque evidentemente eran discusiones que estaban saldadas, pero no para todas las personas que estamos hoy inclusive presentes acá. Y este mapita lo hice más que nada para que pudiéramos orientar, ubicar en todo lo que compone el territorio de la provincia de Santa Cruz, que tenemos casos en localidades hasta como Las Heras, que es una localidad relativamente pequeña dentro del territorio santacruceño, al igual que Pico Truncado, y que todos estos casos tienen correlatos directos con la actualidad. Y como para cerrarles y no hacerlo como más extensivo, que podamos habilitar el espacio de intercambio, yo soy de las personas que no hay que discutir o que debatir ni caer en las discusiones inertes sobre el número. Como les decía, para mí no son números, son historias, son personas, son titulares de derecho, tanto las víctimas directas como sus familiares. Pero sí me parece que es importante que situemos que no es un número dibujado al azar, no es un número inventado que nos pareció que sonaba potente o importante. Y les quería mostrar esto para también entender y saber el empuje y la importancia que tienen los archivos de la memoria.
Este es un documento que obviamente lo recorté porque si no, no me entraba en el Power, que básicamente es la cita final que se hace de un documento secreto, desclasificado del Archivo Digital de Seguridad Nacional de la Universidad de Washington, la Universidad de George Washington, que forma parte de un dossier mucho más amplio de 1500 hojas, y que fue obtenido por la justicia argentina en el marco de estos procesos de memoria, verdad y justicia. Esta página puntual pertenece a la 238 del volumen 5, es un dossier muy, muy grande, pero no quería perder la oportunidad de poder compartirles este documento que en su momento fue escrito por Enrique Arancibia Clavel, un encargado de inteligencia del batallón de inteligencia 601, que como está remarcado acá, en este documento que data de junio de 1978, aclara que se tenían computadas 22.000 personas entre muertos y desaparecidos. Así finaliza el documento, firma con un seudónimo, por supuesto porque el documento es secreto, y esto fue en 1978. La dictadura terminó en 1983. Y es importante que lo pensemos como mucho más que números, porque desde junio de 1978, que tuvo este lugar este informe, hasta diciembre de 1983, todo ese plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio siguió funcionando. Y para situarlos, al menos a los santacruceños y santacruceñas que están presentes, Viviana Atmedla fue secuestrada en 1978, Margarita Delgado fue fusilada en 1978 y Gerardo Brugo fue detenido desaparecido en 1981. Por lo tanto, ya con estos tres sabemos que 22.000 no fueron únicamente y que en todos esos otros 5 años hubieron muchísimos más. Los números son dinámicos y tienen que pensarse de manera abierta. Cuando empecé en el archivo habían 12 personas vinculadas a Santa Cruz, hoy tenemos 19. Los números son dinámicos, por lo tanto no tenemos que dejarnos llevar por esa discusión inerte de que no fueron 30.000, yo estoy casi segura de que sí lo fueron, inclusive que fueron más, porque verdaderamente los datos oficiales los saben solamente los perpetradores de este crimen contra la humanidad, y si no bregamos porque sigan en su camino las causas de lesa humanidad, que sigan su camino los procesos judiciales para poder condenar a las personas que perpetraron estos delitos en nuestro país, verdaderamente no vamos a encontrar justicia ni para esos 22.000 que ponen en un documento en el 78, ni para los 30.000 que yo estoy segura que son. Bueno, en principio, muchas gracias. Creo que lo digo por Roxana, por la rectora de la universidad, por Romina, por Laura, de mi parte, que fuimos un poco los que emprendimos, por lo menos de parte de la universidad, el armado de estas jornadas, por parte de la Secretaría, que, bueno, de muy buena predisposición y demás, se prendieron y en conjunto fuimos armando esta agenda que está planteada de acá al 25 de marzo, porque son varias las actividades que están planteadas, más allá de la marcha del 24. Es más, los invitamos con Laura a la segunda charla que va a haber el 25 por este mismo canal, y de esta misma forma. Agradecerles también principalmente a Diana, a Nicolás, a Facu y a Carolina por tener la predisposición de participar del panel. Nos comprometemos a que el video que había mandado Cristina, buscar la forma de que quede grabado en YouTube, cosa de que ya que no lo pudimos pasar, por lo menos aquel que le interese pueda acceder a ese video. Y después, bueno, la idea que en estos 20, 30 minutos que quedan, abrir
el debate para los que están presenciales en cada sede, o los que están de manera virtual. Ahí un poco solamente para cerrar lo último que decía Carolina, una opinión personal, me parece que hay una deuda que tiene todavía la democracia con los más conocidos, con los más de 30.000 detenidos desaparecidos, es que las Fuerzas Armadas abran los archivos que hasta el día de hoy, 2024, no se han abierto. Por lo tanto, difícilmente uno puede discutir si fueron 30.000 más o menos, cuando los archivos de las Fuerzas Armadas, que fueron los que implementaron el fatídico terrorismo de Estado, no abren esos archivos para que realmente uno pueda saber, no el número, sino nombre y apellido, darle entidad a ese número, ¿no? Entonces, por ahí, como se decía vulgarmente, no por casualidad los archivos no se abren, ¿no? Así que bueno, eso nada más. El micrófono queda abierto para, de manera virtual o presencial, el que quiera decir algo, comentar algo, preguntar algo, bienvenido sea. Y creo que nos merecemos un aplauso, todos los que estamos. Sí, claro que sí. Hay una pregunta que yo tengo acá en el chat. Está silenciada, Lau. A ver ahora, ¿se escucha? Me parece que sí, los demás me escuchan bien. Hay una pregunta para Diana de María José Elena. Dice así: teniendo en cuenta que la realidad de la incompletud que también cobra sentido en las memorias colectivas, en la medida en que no se establece un proceso ordenado para contar la memoria como una forma de establecer recuerdos que dan posibilidad de dotar de identidad al colectivo, y que allí hay ciertos vacíos y contradicciones temporales que generan la sensación de contar una historia incomprensible o irrelevante, la pregunta es: ¿cómo avanzar en el rompimiento de la indiferencia que se puede notar en gran parte de la sociedad actual, en espacios donde el sentido de la construcción o visibilización en las calles no tiene el impacto que por cierto lo tienen en las grandes urbes? ¿Pudiste escuchar la pregunta, Diana? Ah, bueno, no sabía, pensé que era para todos, por eso no decía. Bueno, serían dos temas, ¿no? Lo del final de la pregunta me ubicó un poco más, porque creo que estaría planteado por ahí, para lugares más pequeños, digamos, cómo hacer la recuperación de memoria. Igual yo quiero hacer una salvedad, que es que a mí me parece que justamente creo que en la Argentina lo que no ha habido es indiferencia. Y en esto les comento algo que, independientemente de cómo han votado las personas que estamos en este lugar, pero el otro día estábamos hablando alrededor de si cuando vino el voto a Milei, el voto era porque no había memoria, o si el voto que fue a Milei fue a pesar de las posiciones negacionistas. Y en verdad yo me inclino a pensar en este último sentido, porque la verdad es que a mí me parece que sí, en la Argentina hay una profunda sensibilidad a todos los temas que tienen que ver con la memoria, y voy a dar un ejemplo también histórico, que sería que todo lo que se produjo, por ejemplo, el 19 de diciembre de 2001, fue a partir del momento en que De la Rúa declaró el estado de sitio.
Es decir, que a mí me parece que hay un trabajo y que obviamente hay momentos en que hay procesos sociales que son más subterráneos y procesos que eclosionan más. Salió del secundario que se anotaron para estudiar. Qué bueno. Perdón. Porque siempre Necesitamos que cierren el micrófono, por favor. Gracias. De Piedra Buena me parece que está prendido. Bueno, ahora, creo que lo que decía la compañera recién, alrededor de los lugares más pequeños, yo pienso que en ese sentido quizás el papel de las historias sea muy importante para poder generar los procesos de recuperación de la memoria. Hoy, por ejemplo, bueno, Facundo nos contaba lo que había pasado con el papá. En realidad lo contaba más para dar una visión de época, digamos, me parece, y de los conflictos que estaban jugándose en ese momento. Pero cuando uno se conecta con las historias concretas de las personas, a mí me parece que eso genera un sentimiento, un afecto que habilita muchísimo la posibilidad de romper con aquellos que por ahí sienten indiferencia, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires, en la gran ciudad, a mí me parece que se ha hecho algo que es muy conmovedor, que son las baldosas. Es decir, los familiares o amigos de las personas que han sido desaparecidas se juntan y hacen unas baldosas que se colocan en el piso o se colocan en las paredes, donde está el nombre y el lugar que se hace en el lugar en el que fueron las personas desaparecidas. Y me parece que eso convoca de una manera distinta que el llamamiento político directamente. Es decir, que hay mediaciones que a veces se pueden producir que permiten un tipo de conexión habilitante del trabajo de memoria. Ahí. Muchas gracias, Diana. Bueno, si alguno más quiere hacer alguna pregunta, algo en particular, yo no sé cómo están el resto de las sedes, municipios y demás, pero por lo menos la gran mayoría de los que están acá son estudiantes de nivel medio, con lo cual podríamos decir son nietos de la dictadura ya, más o menos, ¿no? Por la edad, no sé si uno hace cuenta. Serían casi nietos de la dictadura, ¿no? Pero bueno, no sé si a nivel, si en algún lugar hay alguna pregunta, o acá, si se animan a preguntar. Sí. Claro. Ahí no sé si me escuchan, pero entiendo que es para Carolina la pregunta. Sí. Quisiera preguntar si el Archivo Provincial de la Memoria tiene registros de las personas en Santa Cruz, de las localidades que hayan sido detenidas arbitrariamente, torturadas durante 1976 a 1977. Se escucha igual. Sandra hizo la pregunta, ¿no? Sí, estamos en el archivo, se está trabajando en el registro en paralelo de expresos políticos y también de personas que no estuvieron propiamente dicho detenidas, pero que sí fueron apresadas en la calle de manera arbitraria y llevadas momentáneamente a una dependencia y después liberadas. Hasta el momento no hay un registro cerrado, es un aspecto que todavía está en proceso de construcción. Como decía, empezamos de a poco también con el registro de personas cesanteadas por razones políticas.
Pero sí, estamos trabajando en ese repositorio. Lucrecia. Hola, no sé si me ven. ¿Cómo están? Los saludo. Buenas tardes a todas y a Estás todos. muteada, Lucre. No, pero yo tengo el micrófono habilitado, ¿eh? Sí, se Se escucha. escucha, se escucha. Se oye, nosotros oímos. Bien, bueno, en primer lugar, quiero saludar y felicitar a Laura y a Silvio por esta actividad. No tengo registro de otra actividad de este tipo en la UMPA y me parece que en el contexto en el que estamos, tan desafiante, ustedes lo han dicho recientemente, espacios como estos permiten que la memoria sea acción, que la memoria nos permita leer el presente a partir de lo que hemos vivido. Me sumo a las palabras de los compañeros. Considero que el testimonio o el relato familiar que nos trajo Facundo nos permite pensar cómo se dio nuestra trama en la historia reciente para poder pensar nuestro pasado reciente para poder pensar nuestro presente, perdón, y que no vuelva a suceder, ¿no? No queremos eso. Nosotros queremos nuestra democracia, queremos seguir participando políticamente de manera libre en nuestras universidades, diciendo lo que pensamos, viviendo apasionadamente a nuestra universidad. Entonces, creo que en un día como el que vamos a conmemorar el domingo, en un contexto en el cual nos quieren decir que no son 30.000, en el que nos quieren decir que fue una guerra, en el que nos quieren decir que por algo será y que se vuelve a reeditar la teoría de los dos demonios y el enemigo interno, ¿no? No lo veremos en los enfrentamientos armados, pero sí los vemos en las situaciones de los despidos. Dicen, bueno, se merecen que los despidamos porque son los ñoquis. Entonces, por algo será que se quedan sin trabajo. Por algo será que esa fábrica se cierra. Por algo será que esa universidad no tiene presupuesto, porque es corrupta, porque está llena de ñoquis, ¿no? Entonces, ese significante, ese núcleo de sentido, describía Moscovici, que constituye las representaciones sociales sobre el derecho, vuelve a reflotar, y no creo que es por mi ley, sino que creo por una forma de pensar el gobierno en la sociedad que se abrió paso con este gobierno y que en el cual yo creo que nosotros tenemos que hacer valer lo que hemos aprendido, ¿no? Memoria, verdad y justicia, una consigna que nos articuló a todos los organismos de derechos humanos desde sus orígenes hasta la actualidad. Nunca más, otra de las consignas que vuelven a cobrar fuerza. Y yo agregaría que no hubo errores, que no hubo excesos y que todos los milicos son asesinos, los milicos del proceso. Algo que cantábamos en los 90 con mucho miedo, porque daba miedo salir a la calle y que hoy espero que ese miedo no nos vuelva a reunir. Espero que ese miedo que teníamos antes cuando salíamos no vuelva a atravesar nuestras prácticas democráticas como es la manifestación y que nos podamos seguir uniendo en espacios como estos, tan importantes, que sean convocados por la universidad y por la red, que en este caso coordinan Silvio y Laura, y que podamos alzar la voz fuertemente desde instituciones democráticas a decir que nosotros no queremos eso. Nunca más es nunca más. Así que yo agradezco a todos ustedes por esta actividad, a los expositores por tanta claridad, y los invito a que, bueno, que cada uno en el lugar en el que esté participe de la marcha que haya en su lugar. Chiquita, así como decía recién el compañero, chiquita, grande, en un arbolito, en un busto, en donde sea que haya en nuestra provincia, en nuestro país, mostrar que nosotros decimos nunca más, y que nunca más es ni lo que pasa en Rosario, ni que nos vengan a decir que la represión es el único camino para la seguridad, que la represión es la única salida para la educación y para el trabajo. Muchas gracias, perdón por la reiterancia, pero quería traer a colación estas consignas que tantos nos nuclearon, y que fíjense que la sigla de hijos dice contra el olvido y el silencio, ¿no?
Bueno, no olvidar, recordar, hacer memoria y que la memoria sea acción. Muchas gracias, compañeros, por este hermoso momento y tan válido para la política de nuestro país. Gracias a vos. Bien, no sé, Lau tenía la mano levantada. No, solo para decir que había visto unas manitos tanto de Nicolás como de Diana, no sé si querrán decir algo. Tampoco queremos extender demasiado porque les habíamos prometido estas 2 horas, pero sí nos gustaría que hagan quizás un cierre chiquitito cada uno de ustedes, como para que podamos despedirnos si es que no hay ninguna otra pregunta, claro. Habla, Nico, vos después. Me parece que hay una pregunta. Bueno, no, Un segundito que hay una pregunta acá. Vení. Acércate, por favor. Y encima, perdón, pero me voy a tomar la libertad de que es una alumna de nivel medio, con lo cual me parece a mí que la pregunta tiene mucho valor porque además se anima a preguntar. Está muy bueno. Sí, sentate. Pregunte. Hay que ver. Bueno, yo quería preguntar qué peso tiene y va a tener en la sociedad en el futuro el que el presidente, teniendo un cargo tan importante, que influye tanto en la juventud también, sostenga y afirme que no son 30.000 desaparecidos y que tuvieron que poner, como exagerar ese número, para que se pueda considerar un genocidio o algo por el estilo. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, pero no te vayas corriendo, te da, contestar. ¿Alguno de los panelistas que quiera tomar la posta y contestar? Diana, vos tenés que contestar vos, o Facu, Nico, Caro, no sé. Uno. Nico. Acá te mandaron al frente, Nico, dicen que vos. okay. Me parece que se tiró Me Nico. parece que se congeló. Bueno, no sé, Facu, Diana, ¿alguno que lo reemplace a Nico? Ahí volví. Sí. Ah, bueno. Ah, ¿volviste? Listo, no lo reemplazan Perdón. entonces. No, te decía, primero un gusto conocerte. Se tildó de vuelta. Sí. Lo engualichaste. Se ve que está con problemas de conexión, Nicolás. Sí. No sé, alguno que tome la posta y listo. Bueno. Nico, ¿querés hablar vos? A ver si no te congelás, si no tomo la posta yo, no hay problema. Dale. Ya me congelé 2 veces, así que me parece que respondé vos tranquilo. Bueno, bueno, a mí primero te quiero decir que me pone contenta que te animes a preguntar y que te animes a exponer. Y a mí me parece que, ¿sabés qué? Que la respuesta la tienen especialmente ustedes. Yo lo que creo es que el tema es que la capacidad de revelarse de ustedes, de los jóvenes, de los adolescentes, es una de las cosas más lindas que tienen. Y también unir eso con el anhelo de justicia, con el anhelo de recuperar la verdadera memoria, digamos, creo que es lo único que va a ayudar a que no, a parar, digamos, esta ofensiva, como vos decís, que es muy grave porque viene ya desde el propio presidente de la Nación. Pero yo siempre confío muchísimo, lo sabe Nicolás, lo sabe Facundo, que confío muchísimo en la capacidad de indignación y de rebelión de los jóvenes. Quizás porque me tocó una época de mi vida en que
bueno, que los jóvenes nos revelábamos mucho, digamos, ¿no? Así que me parece que en la medida en que ustedes lo puedan pelear, se pueda discutir, se pueda salir a rebatir, digamos, estos argumentos que hoy tratamos, por eso tal vez de poder, lo que decía Carolina me pareció muy sustancial, digamos, alrededor de lo del número, concretamente. Me parece que esa es la posibilidad de que no pase ni eso ni otras cuestiones muy graves que plantea el presidente de la Nación. Pero me alegro mucho que, bueno, como parte de animarte a ser protagonista de la historia, te hayas animado a preguntar. Y no, lo que yo simplemente aprovecho para decir dos cosas que quería decir. Una, que es que el nunca más, algunos tuvieron la ilusión de que el nunca más era de una vez para siempre, y el nunca más es una pelea cotidiana, hasta tanto por lo menos la tortilla se vuelva con todo, pero si no, el nunca más es una lucha cotidiana, es un objetivo que siempre está presente. Y lo que me quería era despedir recordando que estamos hablando invitados por quienes viven en la provincia de la Patagonia Rebelde. Y que eso, bueno, hace también a nuestra profunda historia de la Argentina. Bien, no sé, como decía Laura, para ser respetuosos tanto del horario de inicio como cierre, ahí no sé si Facu o Caro quieren cerrar, tomar la posta y cerrar ustedes, bienvenido sea. Y mientras la despedimos, porque acá hay un al lado mío que está temblando con un flam. Vaya, queda liberada, queda liberada. No sé, Facu. No tengo mucho más para decir, me parece que ha estado muy bien Dale, Facu, dale. disculpa. No, solamente agradecer, me parece, nuevamente la iniciativa, llamar a que se reproduzcan. En los 90 recuerdo que con hijos debemos haber ido a cientos y cientos de escuelas secundarias a dar charlas. Uno retoma más la vieja historia que Diana conoce en detalle de las madres y su acción concreta que, como ella bien relató, que sirvió para que eso generaran memoria concreta y objetiva. Creo que obliga a todos a volver a hacer esas instancias, no creer que la memoria es una lucha o una acción que se logra de una vez y que queda indefinida, ¿no? Sino que es una pelea continua, con lo cual nos obliga a retomar iniciativas de discusión y debate, escuchando todas las voces y dando instancias de la posibilidad. Creo que una de las esencias de la universidad, aparte de su papel científico, de investigación, de formación, que este es un elemento central. Me ha tocado ir a barrios, a dar charlas, a lugares de zonas rurales, y el golpe no es una cuestión de las familias que hemos sufrido. Lo sufrió el pueblo en su conjunto, y siempre que uno vaya a escarbar va a aparecer una historia que lo ha vivido de una forma u otra o que tiene un registro de eso. Con lo cual, me parece que nos obliga a eso, a que el golpe no quede en un manual histórico, sino quede en una memoria activa del presente. Así que, bueno, de vuelta agradecer el espacio. Está muteado, está muteado. Ahora sí, ahí está. Ahora sí. Sí, digo que como para cerrar también y viendo que hay jóvenes estudiantes, queremos invitarlos para mañana en el complejo cultural, que vamos a hacer una vigilia y vamos a aprender 19 velas por las personas desaparecidas de Santa Cruz. Invitarlos también para el día 24 a las 13 en el complejo cultural, que vamos a hacer el acto oficial. Muchas gracias.
Bueno, y no sé, Lau, si querés cerrar vos, por lo menos creo que de acá, no sé, Romy, Isabel, alguna pregunta, ninguna. Bueno, no sé, Lau, te paso la posta y cerrá vos, volviendo a repetir el agradecimiento a todos los que participaron, conferencistas, a todos los que estuvieron organizando esto, que como se habrán dado cuenta hasta el último momento, estuvimos así a dos manos resolviendo problemas, pero bueno, si no, no sería una cuestión dinámica. Agradecer profundamente y tomo un poco lo que decía, creo que Lucrecia antes. La idea es que estas actividades por ahí, no sé si fue la primera o no, pero por lo menos que no sea la última, sería, ¿no? Entonces, bueno, Lau, te queda el cierre definitivo. Bueno, muchas gracias. Realmente súper interesante. Es como que nunca alcanza el tiempo. Uno se quiere seguir quedando para escucharlos porque es muy importante e interesante lo que contaban. Bueno, los agradecimientos ya los hemos dicho a todos y a todas, así que seguramente porque desde Santa Cruz y desde todo el país tenemos memoria, pero también tenemos urgencias y como decía Diana, vamos a seguir construyendo espacios colectivos con estas necesidades del presente para poder seguir encontrándonos seguramente ya sea en la universidad, en las calles, o donde tenga que ser para defender a nuestra memoria. Muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar nuevamente en todas estas actividades que invitaban recién, en cada una de las localidades de Santa Cruz. Hay distintos horarios, hay una agenda que seguro vamos a compartir para que ustedes también nos ayuden a difundir. Y también los queremos invitar el próximo lunes a la otra charla que tenemos. A estos conferencistas que hoy estuvieron nos engalanarían mucho también con que puedan estar el lunes compartiendo con nosotros este espacio. Muchas gracias y bueno, súper agradecido. Gracias Silvio, un gran compañero para poder hacer esta actividad. Les mando un fuerte abrazo a todos. Bueno, si me permiten, quisiera entregar un dossier que armó la compañera Carolina Chamberro sobre el Archivo Provincial de la Memoria en representación de la UMPA, que se me entrega a la compañera. Bueno, cerramos nomás entonces, cerramos, dejamos la grabación y les dejamos un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. No te olvides de apagar todo, Lau, si no nos van a matar por el audio.